Amén. Dios les bendiga, hermanos queridos. Bendito sea Dios para siempre. Aleluya, aleluya. Gracias, Dios. Y felicitamos a cada padre donde quiera se encuentre. Que Dios les bendiga, le dé larga vida y le provea para toda necesidad que pueda haber en su hogar, en su casa. Y hermanos queridos, en esta oportunidad vamos a compartir este mensaje que hemos puesto por título: el Padre digno de imitar. Vamos a ver qué significa el Padre que es digno en todas sus maneras de imitar. No me voy a referir a ningún ser humano, porque es difícil encontrar a alguien como este que Dios pone en su palabra, la descripción que da, pero puede servir y debe servir de modelo para todos, que es lo que Dios quiere. Que veamos qué Dios espera de cada padre, porque ya Él mismo lo está mostrando como Él es. Vamos a comenzar leyendo en el libro de Efesios, capítulo 5, ay santo. Efesios 5, versículos 1 y 2. Dice así la palabra de Dios: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Versículo 1, repito, dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Dios quiere que lo imitemos a Él como Padre que se revela a nosotros en su palabra, como hijos que Él nos ama, y también que podamos vivir en amor, así como Cristo nos amó, un amor genuino, un amor verdadero, se entregó a sí mismo por nosotros. El verdadero amor da, se entrega, se sacrifica a favor de los demás. Eso quiere Dios, que lo imitemos a Él. Ahora vamos al libro de Salmos. Salmo 103. Acompáñenme por favor allí. Salmo 103, desde el versículo 8. Características de nuestro Padre Celestial. Aquí hay varias. Salmo 103, verso 8 dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. ¿Qué vemos allí? Dios es misericordioso y clemente. Lento para la ira, no se provoca, sino lento. Lento para la ira y grande en misericordia. Y Dios quiere que nosotros también podamos ser misericordiosos, clementes, que podamos mirar a los demás con ojos de misericordia, a ver cómo les podemos ayudar, qué podemos hacer en favor de esa vida. Eso quiere Dios, que lo practiquemos. Y sigue diciendo el verso 10: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos del oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y como el Padre que se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. De nuevo, Dios no ha hecho conforme a las iniquidades de nosotros, sino se ha compadecido. Dan a entender que nosotros, los padres, debemos también ser pacientes. Debemos ser compasivos con nuestros hijos. Debemos comprender que ellos no son perfectos ni se las saben todas, están siendo influenciados, y buscar maneras de ayudarles siempre. Dice el versículo
13 que hemos leído, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Hay una compasión allí, pero una compasión sana y santa, por decirlo de alguna manera. No para aceptarle cualquier cosa incorrecta, porque no sería amor allí, no sería compasión, sería abandonarlo a lo que el mundo le presente. Dios quiere que nosotros con nuestros hijos seamos compasivos, amorosos, misericordiosos, que comprendamos sus necesidades y la necesidad de la esposa también, pero que nosotros seamos siempre personas que buscan el modelo de Dios como Padre, el modelo de Dios que nos deja escrito en su palabra. Y en esto con respecto a los hijos, que el buen padre se compadece, veamos lo que nos dice en el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 11 de Proverbios y el versículo 12, dice así: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. ¿Oyó bien? Castigar a los hijos no es que tú no lo amas, al revés. Dice aquí, como el padre que ama a sus hijos lo castiga. ¿Por qué le castiga? El castigo viene a ser como la última consecuencia de la desobediencia. Pero el buen padre primero tiene que instruir a su familia, instruir a sus hijos en el camino de Dios, mostrarle con ejemplo cómo es que se debe hacer, ser realmente en la familia quien lleva a esa familia adelante, que Dios le ha puesto como cabeza. Y al instruir a los hijos se les muestra cómo es correcto y cómo no es correcto, qué se puede hacer y qué no se debe hacer. Y cuando los hijos por alguna razón, de esas que siempre aparecen, hacen lo indebido, le llama la atención, le sienta, le explica: eso te dije, no se hace, se debe hacer de esa manera, no lo vuelvas a hacer, pide perdón, lo que sea, y lo instruye, ¿verdad? Si el hijo lo sigue haciendo, entonces ya se está buscando problemas. Llegará el momento en que la respuesta será un castigo, no para destruirlo, no para quitar de él su autoestima y decir yo no valgo nada, sino hacerle ver que todo en la vida tiene consecuencia. Vas a crecer, vas a vivir fuera después, pero recuerda, de tus actos siempre tendrás que dar cuentas. Y hay algunos actos que te van a decir, oh sí, está bien, te perdono, lo dejo pasar. Pero hay otros actos que te pueden llevar a la cárcel. Así es que ten cuidado. Por eso la Biblia dice aquí, no menosprecies, hijo mío, dice el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. El Espíritu Santo vive corrigiéndonos. Estamos haciendo algo y viene a nuestra mente, así no es, oh, así no es, no, así no es. ¿Y quién te está diciendo? En tu mente. A la mente tiene la influencia el Espíritu de Dios para aquellos que están en comunión con Él, y también el espíritu maligno que está metiéndole cosas en la mente a la gente y llevándolos por donde quiera, una vida de desastre. El punto es que Dios nos enseña siempre por su Espíritu cuando no estamos haciendo algo correcto. ¿Para qué? Para que nosotros no caigamos en ninguna trampa, para que no vengan consecuencias negativas. Amén. Entonces, otra vez, demos el ejemplo, demos la enseñanza correcta, amémosles, no crean ellos que si les castigamos es porque los odiamos o cosa por el estilo, sino después de un castigo, lo mejor sería un abrazo, un beso de amor, de compasión y decirle, hijo o hija, no quiero hacerlo, pero no me veo con otra alternativa. Por tu bien te hago ver esto no es correcto y te puede hacer mucho daño si te dejo pasar esa. Y luego a su tiempo conocerán de que tú le estás hablando lo correcto, de que tú no abusaste con ellos, sino que tú los instruiste y le mostraste lo que hay afuera en la vida. Mejor que en el hogar te castiguen con amor y no que después de joven o adulto,
cualquier cosita te meten a la cárcel varios años y quién sabe cuánto. Es mejor la prevención, es mejor la instrucción. Entonces, hijos, no menosprecien lo que los padres les enseñan y aún en la manera que los están corrigiendo por su propio bien. Vamos ahora, por favor, al Evangelio de Mateo, capítulo 5. Veamos qué nos dice Jesús allí en este respecto de que debemos imitar a Dios como el mejor Padre. Mateo capítulo 5, versículo 43. Dice así: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Inmediatamente a una mente que solo vive razonando lo natural, dice, ¿cómo puede ser eso? Que si alguien me odia, yo le voy a amar. Que si alguien quiere que yo me muera, ¿cómo yo quiero que siga viviendo? ¿Cómo puede ser esto? Que si alguien me vive maldiciendo, que yo viva bendiciéndole. Déjeme decirle, la luz vence las tinieblas, la bendición rompe toda maldición. No respondas nunca maldición por maldición. Siempre que haya bendición en tu boca, a quien sea, a eso nos manda la palabra. Y nos dice, para que seamos hijos de nuestro Padre Celestial, el cual es benigno para con todos. Si Dios, la Biblia dice, si Dios mirara solo los pecados, nadie puede ponerse delante de Él. Pero Él es perdonador. Él comprende nuestra condición, que somos polvo. Y Él viene y nos ayuda a seguir adelante, hermanos queridos. Entonces, aquí Jesús nos dice en esta palabra que nosotros no debemos pagarle a nadie, como dicen, con la misma moneda, dándole la misma cosa que nos están dando, sino que seamos buenos, que seamos diferentes, que le mostremos a ellos que no somos iguales. Tenemos ciertos criterios, ciertos conocimientos que quizás ellos no lo tienen. Entonces, más bien, miremosle con ojos de misericordia. No los tienen, les hace falta. Y si les hace falta, qué bueno que tengan un ejemplo de frente con alguien que le dijeron algo y luego le dijo una bendición. Digo, ¿por qué me hace esto? Nunca nadie me ha dado una bendición. Oh, ¿qué le pasa a este? Y luego Dios podría tocar su corazón y así nosotros podemos seguir avanzando junto con Dios. Sigue diciendo el verso 46. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es tremendo esto. Quiere decir que Jesús no está enseñando algo solo por enseñarlo, sino la motivación, la recompensa que hay cuando una persona obedece lo que Jesús dice, que para el hombre natural eso no lo puede comprender, pero para aquella persona que está buscando de Dios, su espíritu le deja entender que así es que hay que hacerlo. Y cuando Dios nos dice una cosa en su palabra y no se comprende bien, ponlo en práctica. No esperes a entender el último detallito. Ponlo en práctica, que Dios no se equivoca. Si Dios te manda a algo, Dios sabe por qué lo está haciendo. Y Dios luego te va a mostrar el resultado y vas a decir, Señor, wow, mejor de ahí no podía ser. Deja que Dios guíe tu camino. Escucha su voz, obedécele
al más detalle posible, lo mejor posible, obedécele y verás el resultado siempre que será de beneficio para tu vida. Dice aquí Jesús, ¿qué hacéis de más? ¿Qué recompensas tendrán? En otras palabras, todo acto en nuestras vidas puede tener una recompensa y esa recompensa es eterna. Todo lo que hacemos aquí en la tierra, si lo hacemos correctamente para Dios, tiene recompensa. Si lo hacemos incorrectamente, viene lo que es la amonestación, viene lo que es llamar la atención y viene el castigo. La Biblia dice en el libro de Hebreos que Jehová al hijo que ama, a la persona que toma por hijo, lo castiga como el padre a quien ama. Quiere decir que Dios castiga para que no nos perdamos, para que no seamos tratados como hijos bastardos, que no te conozco, no eres de mi casa, no eres de mi familia, sino que seamos hijos de Él. Por eso debemos obedecer lo que dice aquí. Jesús dice, verso 48, hemos leído, sed pues vosotros perfectos. Y por ahí hay muchas voces que se dicen, no puede ser que sea nadie perfecto en esta vida. Bueno, a tu manera de ver la vida no, pero la manera de Dios ver la vida sí. Sed pues perfecto tú estás en obediencia a lo que Dios dice, Dios está guiando, dirigiendo y tú estás caminando correctamente. Dios dice, vas bien, vas bien, vas bien. No es por lo que otros te digan, es por lo que Dios te dice a ti que tú estás bien. Muchos te podrán decir, no hermano, usted está perdiendo su tiempo. Dios te dice, no lo estás perdiendo, lo estás aprovechando al máximo. Estás dando ejemplo por doquier de cómo se debe vivir. Y Dios te va a poner en alto, te va a respaldar. No olvidemos esto. Vaya por favor ahora en pasaje paralelo a en el Evangelio de Lucas, capítulo 6. Veamos cómo Jesús nos dice allí. Lucas capítulo 6. Versículo 35. Aquí viene como diciendo más de lo que Mateo registró de sus palabras. Lucas 6, 35. Jesús dijo, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. De nuevo, Dios espera misericordia. Misericordia otra vez es no darle a la persona lo que se merece según los demás, sino mirarlo con ojos de misericordia. ¿Quién sabe cómo se crió esta persona? ¿Quién sabe las cosas que ha tenido que enfrentar en su vida? ¿Quién sabe por qué me respondió de esa manera? ¿Quién sabe por qué hizo aquella cosa que no fue correcta? Etcétera. Misericordia es tratando luego de ayudarle. Es enemigo, pero tú dices, yo quiero ser tu amigo. No, tú no vas a ser amigo mío, pero yo sí quiero ser tu amigo. Y te voy a demostrar, no importa lo que me trates, yo quiero ser tu amigo, te quiero ayudar. No tienes nada para ayudarme, ya veremos. Y no dejes de insistir, porque el Señor te va a ayudar. Si tú estás obedeciendo al Señor, tú no estás solo en esta lucha. Dios está ayudándote. El Espíritu Santo va a confrontar esa vida, va a iluminar su entendimiento y va a ver la realidad. Entonces va a decir, verdad, con razón, este hombre o esta mujer me actúa de esta manera. Entonces, seamos ¿qué? Misericordiosos. ¿Qué quiere decir la palabra misericordia? Es una palabra compuesta por miseris, miseria, y cordis, corazón. Está diciendo, mira con el corazón la miseria de los demás y busca cómo le puede ayudar para sacarle de eso. Ser misericordioso es mirar a los demás y pedirle a Dios, ¿cómo puedo ayudar a esta persona? Pero Él no te está pidiendo ayuda, no importa, pero ya yo lo estoy viendo y yo sé que necesita algo que yo le pueda ayudar. Eso quiere Dios, que practiquemos la misericordia porque Él es misericordioso. Vaya ahora al Evangelio de Juan, por favor. Capítulo 6. Veamos qué sigue diciéndonos Jesús
sobre características del Padre, para que nosotros imitemos al Padre en todo lo que Dios dice que Él hace a favor de la humanidad. Juan capítulo 6, versículo 37. Dice así: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Paremos allí. Dios está interesado en que cada persona reciba su gracia. Dios quiere que cada persona en la tierra, porque dice así la palabra, Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, dice el apóstol Pedro en una epístola. Si Dios quiere que todos se arrepientan de la manera en que han estado viviendo, manera incorrecta, por cualquier razón, ¿cómo podemos nosotros ayudar en esto? ¿Cómo nosotros podemos identificarnos con Dios a que también nosotros querramos que nadie se pierda? Y quisiéramos que todos vengan al arrepentimiento. Pero ¿cómo podemos hacerlo? Dirás, ¿cuántas personas hay en el mundo? ¿Qué puedo yo hacer? A las personas que tú tienes acceso, tú puedes hacer mucho con ellas. Comenzando desde tu propio hogar, orientando a tu familia, recibiendo de parte de Dios palabras de sabiduría para que esos corazones sean instruidos, y luego eso que tú les enseñaste dará fruto abundante a su tiempo, cuando sea el tiempo de ellos también. Pero Dios quiere que nosotros, de nuevo, como dice aquí, tengamos el mismo sentir que Dios, que nadie se pierda. Y uno diría, pues me voy a poner loco, porque mira cuánta gente vive en pecado. Hermano, no es para que te pongas loco, es para que tomes sentido y te vuelvas sensible a la necesidad de los demás. Eso es todo. Es que des tu vida a favor de los demás, dirás, y entonces me voy a negar. Exactamente. Jesús dijo que hay que negarse primero a sí mismo para poder hacer las cosas del reino de Dios. Y las cosas que tú haces para Dios tienes recompensa eterna. Es algo impresionante. Pero Dios quiere que nosotros nos hagamos como Él es. Que lo que Él hace, procuremos hacerlo también. No hablando de milagros, el poder de Dios. Estamos hablando como Dios actúa a favor de la humanidad, que nosotros también lo hagamos así. Vemos aquí, verso 40, hemos leído: esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo les resucitaré en el día postrero. ¿Tú quisieras que todos los que tú conoces tengan vida eterna también? ¿Verdad? Aún si eres de Dios, quisieras que tus enemigos peores tengan vida eterna también. Puedes pensar, lo que me ha hecho no merece un castigo tan fuerte de un infierno y el lago de fuego por la eternidad. No, porque tú serías más cruel que nadie. Si a un enemigo tú deseas eso, entonces, ¿cuál es el corazón que tienes? Pero si tienes el corazón de Dios, mira a los enemigos con misericordia. Si esta persona me hizo eso a mí, ¿a cuántos lo habrá hecho? ¿Es merecedor de todo castigo? Sí, pero Dios no quiere que se pierda. ¿Qué puedo hacer? Ve y háblale. Haz algo a su favor. Haz lo que Él no imagina que tú podrías hacer, y verás lo que pasa. La Biblia dice que nosotros debemos vencer con el bien el mal. Tenemos que poner en práctica la palabra. Vaya entonces al libro de Romanos. Vamos a ver
¿qué podemos hacer? Romanos capítulo 10. Versículo 11. Romanos 10, 11. Dice así: pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Verso 14, empiezan las preguntas. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Aquí estamos mirando cómo creerán, dice, en aquel de quien no han oído. ¿Quién es que tiene que hablarles entonces a ellos? Los que ya sí han oído de Cristo. Necesitan a alguien que les hable de Cristo para que ellos puedan escuchar de Cristo y no decir, oh, Cristo te ama. Ah, sí, ya me lo dijeron. No, espérate. Necesita conocer a Cristo, lo que Él hizo, quién es Jesús, por qué vino a la tierra, etcétera. Evangelizar a esa persona, dedicarle tiempo a esa persona. Eso quiere Dios. Que nosotros nos dispongamos para hablarle a las personas de la necesidad que tienen, aunque no se dan cuenta, de salvación para su alma. Y que solamente hay un camino, que es Cristo Jesús, que por su sacrificio abrió ese nuevo camino que nos lleva al Padre. Y tenemos tú y yo que conocemos hablarle a ellos. El Padre lo hizo. ¿Qué hizo el Padre? Envió a su Hijo. Ya hizo una parte maravillosa. Ahora por medio de su Hijo, ahora se puede hablarle a todo el mundo posible. Pero tú y yo tenemos que tomar responsabilidad. Si queremos imitar al mejor Padre que se puede uno imaginar, que es Dios mismo, tenemos que ser responsables con lo que Dios nos enseña. No podemos tomarlo a la ligera, decir, bueno, otro que lo haga. Hermano, hermana, Dios espera en ti también. Dios quiere que tú y yo lo imitemos a Él. ¿Verdad que sí? Que vale la pena. Vaya ahora a ver lo que nos dice el apóstol Pablo en el libro de Colosenses. Vaya allí, por favor. Colosenses capítulo 1. Versículo 9. Aquí tenemos, dentro de algo que explica el apóstol Pablo a los colosenses en esta oración, dice así: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Esto que está diciendo Pablo y otras cosas que desea para la iglesia y para todos, pero estos son los dos versículos que Dios me daba para este mensaje. Dice, está orando para pedir que seamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos conocer la voluntad de Dios en su plenitud? Por medio de la enseñanza del Espíritu Santo
y usando la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo nos ilumina por medio de la palabra de Dios, que es la verdad, y nos da el entendimiento de cómo es que lo podemos hacer. Dice la Biblia, también en 1 Corintios, dice que Dios nos muestra que el Espíritu Santo escudriña el corazón de Dios y nos muestra a nosotros cuál es su voluntad. Entonces, si tenemos al Espíritu Santo y estamos en comunión con Él, ¿qué significa comunión con el Espíritu Santo? Que tú tratas por todos los medios de no ofenderlo, de no entristecerlo, de no resistirlo, de no ser contra la palabra, duro, rebelde, nada de eso. Porque Él está como un maestro enseñándote, guiándote, pero choca con lo que tú has aprendido normalmente, choca en tu mente con lo que estás mirando a los otros y dices, no puede ser, ¿por qué yo entonces? Porque tú eres de Dios, ellos todavía no son de Dios, no te rebeles. Si tú estás recibiendo lo que el Espíritu Santo te va guiando, déjame decirte, nadie podrá contigo detenerte en cómo Dios te puede usar. Porque Dios está buscando en la tierra personas que quieran imitarlo a Él en todas estas características que estamos mirando. Y quiera Dios que de aquí salgan muchas personas que le decimos, sí Señor, yo quiero hacerlo. Cuenta conmigo, Señor. ¿Cuánto le dicen al Señor? Deja ver. ¿Algunos? ¿Más? Muchos todavía. Levante su mano, hermano. Y deje que Dios le unja. Deje que Dios le prepare. Deje que Dios le equipe. Que Dios lo sostenga, que lo fortalezca. Es Dios que se encarga. El apóstol Pablo dijo una vez, no es que sea competente, es que mi competencia viene de Dios. Y Dios a lo vil y menospreciado, a lo que no es, levanta para avergonzar a aquellos que se creen demasiado grandes o fuertes. Deja que Dios se glorifique en tu vida, pero Dios pide y exige obediencia a su palabra. Entonces, lo que estamos mirando aquí dice que seáis llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia, no de ciencia, espiritual. Lo espiritual va por sobre todas las cosas. Entonces, ¿para qué? Para que te vuelvas ahora el que se lo sabe todo por fuera y que todo el mundo haga así a ti. No. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Para eso. Para que cada vez sea más maduro, más madura en el Señor, más fuerte en el Señor, más inteligente con esa sabiduría que viene de lo alto. Vaya por favor ahora a lo que dice el apóstol Pedro. El Señor me dio demasiadas citas para esta prédica. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. ¿Qué significa el que nosotros hemos recibido la gracia de Dios? ¿Qué significa para nuestras almas, para nuestras vidas? Y porque Dios lo hizo así, envió a su Hijo vino, llevó a cabo todo lo que tenía que hacer y alguien de su pueblo nos habló de Cristo, ahora podemos decir, yo logré conocer a Dios, qué bueno. Dice aquí, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Paremos ahí. Es algo tan grande lo que Dios tiene para nosotros. Aquí dice, no se acaba nunca, no se agota nunca. Es una esperanza verdadera, viva,
Muchas personas viven frustrados aquí en la tierra porque esperaban algo y les salió lo contrario. Y creían que esto era lo bueno y salió lo peor. Y dicen, ¿qué entonces es la vida? En esto Dios no se equivoca. Dios te dice que lo que viene es mejor que todo lo que hay en la tierra. Créelo, es para ti. Es una herencia incorruptible. No se va a cambiar nunca. Bendito sea el Señor. Aleluya. A su tiempo llegará a nosotros. Cuando Cristo venga por nosotros o cuando nos mande a buscar cada uno individualmente. Pero esto va a suceder, está escrito y Dios lo dice y yo lo creo porque se va a cumplir. Y dice el versículo siguiente, versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, produce gozo. Wow, Señor, qué bueno. Sigue diciendo, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué? Sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. En otras palabras, estamos gozosos, el gozo del Señor, mi fortaleza es, dice la palabra, estamos regocijados en el Señor de que somos sus hijos e hijas, qué bueno. Pero Dios está formándonos como aquel alfarero que coge ese trozo de barro y lo hace a la manera que Él quiere. Y si hay uno que ya lo tenía formado y se rompió, vuelve y lo recoge y empieza a hacerlo como Él lo hace, como Él quiere que sea. Y somos en las manos del alfarero ese lodo, esa tierra mojada allí, ese barro. A veces no nos gusta mirarnos así, pero sí, Dios nos está moldeando. Y si es necesario, vienen pruebas. Si es necesario. No es porque Dios se le antoja, vamos a mandarle 5 pruebas. No. Dios es justo en toda medida. Pero si ve como un buen padre que ve a su hijo que está desviándose, va a venir una prueba para esa persona. ¿Por qué? Porque es necesario. Y luego le dice, entonces hágaselo a los 5 otros que están allí. No, todos estos están bien. Usted solamente que necesita ese tipo de prueba. Así es que usted recíbala. Porque todo lo que Dios hace es para nuestro beneficio. Bendito sea Dios. ¿Y qué quiere Dios? Que en esa prueba, después, cuando tú dices, se acaba la prueba y miras atrás y dices, wow, de lo que me libró esa prueba. De lo que me libró ahora el pasar por esa, porque no tuve que pasar por aquel infierno que venía de frente si seguía en ese andar mío. Y luego te darás cuenta que es para bien. Todo lo que Dios hace para ti es para tu beneficio. Aún las pruebas, porque se ve que son necesarias. Pero ¿qué hace Dios también en tiempo de las pruebas? Porque a veces vienen pruebas de la fe, que es para fortalecer más nuestra fe. Sí, como esa. Pero hay otro tipo de pruebas que Dios da. Y vamos a ver para qué. En 2 de Corintios, capítulo 1. Vamos allí, por favor. 2 de Corintios, capítulo 1. Versículo 3. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Voy a repetir esos 2 versículos. Versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Y si queremos imitar a ese buen Padre que es Dios, tenemos que tener ¿qué? Misericordia y consuelo para aquellos que lo estén necesitando. ¿Y cómo puedes tenerlo? Dios aquí nos dice, en el versículo 4, dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Recuerde bien, el castigo y aquellas pruebas vienen porque lo necesitas. La tribulación no viene porque la necesitas, viene como ataque del enemigo que quiere detenerte, que quiere acabar contigo, que quiere destruirte. Y dirás, pero ¿por qué Dios lo permite? ¿Por qué Dios lo permite? Para hacernos a nosotros sensibles cuando otras personas estén pasando ataques similares y no empecemos a juzgarlos. Oh, si estás pasando por eso, hermano, Dios es justo, cuidado contigo si estás fallando. Deje de ser juez de los demás. Una manera de dejar de ser juez de los demás es cuando tú estás bien y de repente como que el mundo se está explotando por todo lado. El enemigo está atacando por todo lado y dice, y ahora, Señor, tranquilo, yo estoy contigo. Aunque pases por el fuego, no te vas a quemar, la llama no arderá en ti. Cuando pases por las aguas profundas, no te vas a ahogar. Yo estoy contigo, te dice el Señor. Yo estoy contigo, no te voy a soltar. Siempre te sostendré de mi diestra de poder, te dice el Señor. Y tú, Señor, me estoy yendo. No, no te estás yendo, aquí te tengo, hermano, tú estás firme. No te rindas en la tribulación, pero recibe la enseñanza. ¿Para qué dice allí? El versículo 4, nos consuela en todas nuestras tribulaciones, no en algunas, en todas, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. ¿De qué manera? Por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Puede ser que Dios te diga, explícale lo que te pasó. Cualquiera diría, no, un ejemplo de uno no le vale a otro. A veces sí. Cuando hay alguien que está pasando, hermano, mire, conozco esto, y Dios hizo esto o aquello. Dios lo puede hacer contigo también. Trata de infundirle fe a esa persona que cree que no puede nada más, que ya hasta aquí llegó su vida. Dice, no, largo camino te queda todavía. El hecho que estés pasando eso no quiere decir que Dios te está castigando. Dios te va a demostrar que Él está en control y que Él es más poderoso que el que te está atacando. Deja que Dios se manifieste. Pero Dios cuenta contigo y conmigo. Dios nos consuela, pero quiere que nosotros consolemos también a otros. ¿Nos damos cuenta que vale la pena imitar al Padre Dios en todo? Voy a terminar con una área más en dos lugares. Vaya por favor a Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1. Versículo 5. 5 y 6. Dice así la palabra. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Oyó bien? Cuidado con tu caminar. Cuidado con lo que haces, cuidado con lo que te entretienes, cuidado con lo que en la oscuridad, a solas, tú y el diablo solamente allí haciendo todas esas cosas que el diablo quiere que haga. Cuidado con eso porque Dios sabe lo que estás haciendo. No hay tinieblas en Dios, no juegues con Dios. Si algo no es de Dios, recházalo. No lo acaricies, no digas, oh, tal vez sí, tal vez no. No es un no rotundo. Dios no se mezcla con las tinieblas. Dice aquí, Dios es luz
no se mezcla con las tinieblas. No hay ninguna clase de tinieblas en Dios. Seamos personas que podemos discernir antes de aprobar algo, antes de hacer algo. Aprendamos a discernir, pedirle a Dios su dirección. Padre, ¿esto es de ti, tuyo o no? Y el Espíritu Santo es fiel y te va a decir sí o no. Entonces, cuidado. Termino entonces, como Jesús decía en el Evangelio de Mateo. Acompáñenme allí, por favor. Capítulo 5. Mateo capítulo 5. Ahorita habíamos ido allá, pero ahora volvemos. Los versículos 14 al 16. Porque si somos imitadores del ejemplo que Dios nos da de qué es ser un buen padre, veamos aquí. Mateo 5, verso 14 dice, vosotros sois, ¿qué? La luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En otras palabras, nosotros somos luces encendidas por Dios y puestas en el mundo para iluminarles a ellos. Usted dirá, ¿cómo? De esta manera, te están mirando, te están observando. Quien menos tú crees te está observando y muy de cerca. Y quien más te pone trampas, quizás es el que más viene luego a atacarte. Y no que tú decías que eras cristiano, y no que tú decías, y no que tú eras. Y empieza a burlarse de ti después. Cuidadito, hermano, hermana. Ustedes, dice aquí, son la luz del mundo. Los cristianos en la tierra somos la luz del mundo. Y el mundo tiene que mirar nuestras luces, iluminar a nivel espiritual, y ellos van a mirar la realidad espiritual y van a glorificar a Dios, porque comprenderán entonces que necesitaban ver. Creen que están viendo, pero son ciegos, guías de ciegos, que si nadie viene en su socorro van a caer en el hoyo ambos, dice la palabra. Entonces tú y yo tenemos una gran responsabilidad, un gran compromiso con Dios. No solamente de ser luz para la familia, porque debemos ser allí ejemplo a nuestros hijos. Antes de exigirle a ellos algo, demostrémosle que se puede hacer eso. Pero a los que están afuera, tenemos que darle el ejemplo también, porque así Dios lo ha querido. Dios nos ha encendido como antorcha. Y hay una ciudad a oscuras y de repente pone muchas antorchas. Aquella ciudad está allí. Estoy viendo una luz allí. Perfecto. ¿Cómo la ven? Porque Dios es que nos ha puesto a hacer luz para el mundo. ¿Crees que podemos cumplir con eso que Dios quiere? Yo espero que sí. Pongámonos en pie, por favor. Y vamos a orar. Bendito sea Dios para siempre. Que todo esto que Dios nos dice podamos atesorarlo, hermano, hermana. Nos damos cuenta que Dios como Padre nos habla a los padres, pero estas palabras aplican a todo el mundo. No hay excepción. No hay nada, a nadie que se pueda decir, a ti no te cualifica. ¿Cómo que no? Si estás viviendo, si eres un ser humano, tú cualificas para hacer lo que Dios dice que hagas. Entonces vamos a responderle a Dios. Vamos a pedirle a Dios que sea Él en cada una de nuestras vidas, que produzca eso que quisiéramos. Porque dice la palabra que Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Que Él traiga a nosotros ese anhelo, esa motivación, y nosotros demos gracias a Dios porque por su gran misericordia nos tiene ahora mejor equipados para seguir dando más fruto
fruto que permanezca para su gloria. Eso quiere Dios, para que tu recompensa sea inimaginable. Ese galardón que Dios te tiene preparado, que te irá aumentando de acuerdo a todo lo que vas logrando, no hay manera de describirlo. Pero ya sabes algo, mientras estamos en la tierra tenemos un compromiso con Dios, de que este cuerpo que nos ha dado es para ponerlo a su disposición, no a disposición de los que están en tinieblas. Que sea el Señor que nos dé esa misericordia, esa consolación, esa compasión. Que sea el Señor que nos ayude a todos a obligarnos a obedecer la palabra. No hay excusa de que no le entiendo. Si no le entienda, pregunte, averigüe, búsquese cualquier tipo de material y nútrase a sí mismo si no encuentra de dónde nutrirse. Pero no hay excusas. Cuando uno acaba con las excusas, ya las cosas comienzan en buen camino. Y Dios quiere que nosotros nos mantengamos esperando en Él, que nunca habrá nada que no sepamos, porque Dios siempre nos va a orientar. Vamos a orar. Y primero que todo, si quieres cierra tus ojos, si deseas, para que puedas pensar qué te ha dicho Dios, qué te ha mostrado el Espíritu Santo, qué de lo que ha el Señor mostrado por medio de su palabra aquí, llegó a ti directamente. Dios diciendo, es a ti que te estoy hablando esta palabra. No es a otro, puede que a muchos más, pero a ti también. Entonces, que sea el Señor, después que te muestra, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Si hay un redarguir en el corazón, es el Espíritu Santo. Para que te arrepientas y pidas perdón a Dios por esas fallas. Y después te dispones para Dios a seguirle y a servirle como Él desea. Si hay alguna persona que aún no ha entregado su vida realmente a Dios, hoy tienes la oportunidad de hacerlo. La palabra de Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios te quiere dar esa vida eterna. Quiere perdonarte todos tus pecados. Quiere librarte de ese yugo de esclavitud en que has vivido. Pero depende de ti que entregues tu vida al Señor y recibas su gracia y su perdón. Si quieres hacerlo, repite estas palabras después de mí. Dile: Padre eterno, en el nombre de Jesús, hoy reconozco que te necesito. Gracias por abrir el entendimiento mío. Gracias por iluminarme. En esta hora me doy cuenta, Señor, que no he vivido de acuerdo a como tú has deseado y pido que me perdones. Pídele perdón a Dios. Dile también: yo creo en el Señor Jesucristo. Yo creo que Él es tu Hijo y que Él murió en la cruz del Calvario por mis pecados también. Pido, Señor, que me laves mi alma con la sangre de Cristo y que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Padre, también te ruego, dame tu Santo Espíritu. Quiero vivir para ti, siendo guiado por tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Y hermano, hermana, Dios te da hoy entonces su Santo Espíritu que viene a ti. Y ahora tu cuerpo se vuelve templo del Espíritu Santo. Y ahora tú vas a conocer lo que antes no conocías. Y ahora Dios te llama hijo, hija también. Y también si hay alguna persona que el Espíritu le ha mostrado fallas, en esta hora respóndele al Señor. Pídele al Señor que te perdone en cada una de esas cosas que no lo hiciste como Él esperaba, que le fallaste. Y Dios es fiel, y Dios es verdadero y poderoso y para perdonar pecados. Cuando de corazón Él mira
que hay real arrepentimiento. No con la intención de volverlo a hacer, sino con la intención ya de negarse a eso y no volver a caer en esa trampa del maligno. Pídele perdón a Dios y recibe su perdón, porque Él perdona a todo aquel que se acerca en confianza delante del trono de la gracia y recibe ese oportuno socorro que hoy Dios te está extendiendo. Recíbelo en el nombre de Jesús. Padre, gracias por cada vida que hoy tú has permitido que se ponga a cuentas contigo. Y Señor, gracias por permitirnos a todos conocer detalles de esas características tuyas, Dios. Permite que a todos pueda ser sembrada, que saque raíces, Dios, y que produzca fruto abundante, Padre, en el nombre de Jesús. Presentemos al Señor esta canción, amados hermanos, de todo corazón.